Da tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Probablemente. Eso, nos dejó cantar, nos dejó cantar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? ¿Cómo A está todes, nuestro a todes, a toditos, operador estrella? ¿Cómo le va? A toditos, a toditas, a todites. Bueno, qué tranquilitos que estamos. Sí, hoy, Porque hoy viene todo vengo en modo zen. ¿Alguien viene en modo expert? No. Todavía estoy en modo a prueba. ¿Qué sería modo En expert? ¿Qué sería modo expert? ¿Sería cárcel o bala? Sí, claro. En modo mentiroso, en modo modo. Vergonzoso, ¿no? Yo diría cárcel sin bala para expert, pero cárcel para expert. Vamos a ver, de eso vamos a hablar después. Sí, así Bueno, es. Porque hoy por hoy ni Sí. siquiera cárcel se le va a dar porque sigue siendo diputado ese chanta. Así que bueno, después Y lo quiere hablamos. ser reelecto además para continuar cuando fue. Todo tiene su salida si se quiere. Eso, bueno. Claro, sí. el tema es querer. Vamos a ver. Rajaron a uno por tocar una teta, imagínate. Y bueno, pero... Es mucho más grave la Epa. teta que... Epa. Cada vez que se ponen estos temas sobre la mesa, yo recuerdo tantas cosas, algunas muy lamentables y vergonzosas por parte de los históricamente que sostienen un valor, que es un valor la lealtad, pero hacen una laraca y después largan a los compañeros duros, a la buena de Dios, se lo tiran a los leones. Bueno, qué sé yo. Bueno, es inevitable, uno ve cierto tipo de situaciones y le aparece, uno tiene memoria y aparece todo. Anoche lo vi. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sabes de quién hablo? Anoche lo vi, lo ¿Estaba saludé. también? Estuvo su hijo, tiraron- estuve en un cumpleaños. Ah. y- Tiraron a los leones. Exacto. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. O sea, todos tenemos, digamos así, uno se incluye y queda mejor para decir que nadie está en condiciones de arrojar la primera piedra, ¿no? Sí, yo tengo que contar acá lo que me hiciste vos, por eso. ¿Te tiré una piedra? No, ¿No te tiré ninguna piedra? Vos decís, nos incluimos, nos ponemos en primera persona, entonces yo Y que estoy sí, hace... porque si lo que hicieron es cierto, pero si uno dice hemos cometido errores, queda Queda- habilita para poner los errores sobre la mesa, que en definitiva Tal cual. ese es el sentido, ¿no? Más que andar con el dedo acusatorio que no cambia nada, Así que bueno, ya conversaremos sobre estos temas. Sí, ¿qué otro tema tenemos para Y hoy? arrancamos habitualmente hacemos internacional, nacional y sociedad. Y ahora arrancamos por lo nacional, de algún modo con esto que fuimos, este punteíto que hicimos, tenemos el tema de internacional, puntualmente de Gaza, puntualmente lo de la flota, La flotilla Sumut Global, o Global y Sumut. toda esa circunstancia tan
tan delicada, tan... ¿El viaje de Caputo entra como internacional o nacional? Yo calculo que ese va a ser nuestro nexo. Hogareño, porque nos van a terminar rompiendo la cabeza. ¿Ves? Entra como social. Claro, porque terminamos todos hechos con el culo roto. Sí, eso. ¿Ves? Hoy que quería ser fino yo Pero no hay manera, no hay manera con vos. Che, con este programa, por favor. Y bueno, y me parece que lo de Gaza engancha claramente, como justamente estamos en los 80 años de Naciones Unidas, la creación de Naciones Unidas, la fundación de Naciones Unidas, me parece que amerita también darle una vuelta al tema, sobre todo que hemos estado leyendo hace pocos días una publicación muy interesante sobre un análisis de cómo ha sido la actuación de Naciones Unidas durante estos 80 años, ¿no? A partir de analizar cuál o de evidenciar y comentar, exponer sobre cuáles fueron los fundamentos de su fundación, ¿no? Y cómo se ha desvirtuado. En realidad, desde un primer momento se desvirtuó con algunos mecanismos que se incluyeron en la Organización de Naciones Unidas desde el vamos y que siguen hasta hoy, ¿no? Y que son responsables la puesta en marcha de esos mecanismos, de este desastre que vivimos a nivel internacional, con estos crímenes, y que uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que no se pueda hacer nada de Naciones Unidas? Bueno, ya vamos a comentar un poquito. Bien. Algo de eso. Y lo social sigue estando impuesto de algún modo por la agenda de... me parece que lo vamos a ver en lo nacional seguramente con los acontecimientos del Poder Legislativo, el Senado y todo eso, y también un poco esta saga del narcotráfico que se está dando con la muerte de el asesinato de esas 3 chicas, ¿no? Sí, ahí estaba escuchando justamente. Hay mucha noticia de último momento. Vamos a terminar como crónica nosotros. Último momento. Sí, porque cómo se va enganchando todo. Sin duda ahí se ha hecho una investigación, se ha puesto en marcha una investigación muy seria, un trabajo muy bien hecho por parte por lo menos del último fiscal. Yo la actuación del primer fiscal no puedo decir nada, porque ni lo conozco al fiscal, y fueron las primeras medidas, por lo tanto, en todo caso me baso en lo que dicen los abogados, que este fiscal que actúa es excelente. Y estaba viendo, porque además estaban transmitiendo en directo, mira qué interesante, para mí nuevo, estaban transmitiendo en directo desde Perú la audiencia de extradición del pequeño J, personaje, ¿no? Capaz y estaba, a pantalla partida estaba, por un lado el juez, que va a tener que decidir sobre la extradición, y por otro lado estaba el imputado. Y me parecía primero la velocidad, porque ya están en una audiencia de extradición, mientras que otras veces, bueno, tenemos... Preguntarle a la Corte Suprema qué pasa con el... Exactamente, entonces me parecía muy extraordinario, además en directo estaba el juez con los papeles y el fiscal, el Ministerio Público, que iba leyendo de qué se trataba el pedido de extradición, etcétera, y el juez buscando en los libros y anotando como... actuando en ese momento, ¿no? Así que me parece que eso puede ser rápido, pero quería, lo que me llamaba la atención es que al ubicar a este personaje allá se lo ha vinculado, cosa que lo hemos venido escuchando, que ¿hay algún problema? No, en absoluto, yo te voy siguiendo y quiero justamente eso. Bueno. Estar atento a cuando vos cortes con eso. Dale, tranquilo. No, que posiblemente ustedes hayan escuchado que bueno, que este pequeño J estaba a su vez, proviene de una familia donde el padre era narco, lo mataron y él juró vengarse, y entonces mencionan las bandas con sus denominaciones que operaban en ese momento, que lo mataron después al padre, etcétera. Lo que pasa es que pareciera que alguno de esas bandas donde ha estado el padre, etcétera, se han trasladado a Argentina
Y entonces, no, es impresionante. Yo digo, si llegan a enganchar, porque además son unas bandas muy, muy, muy temidas, yo digo, si además llegan a partir de este hecho tremendo, llegan a enganchar, si pueden hacer todo digamos, el seguimiento y enganchar todos los hilos, podría ser que esto terminara en desarmar una banda muy pesada, con lo cual, bueno, me parece sumamente positiva. Eso vamos a hablar entonces, esos son los 3 temas. Pongamos un separadorcito, un poquito de música y empezamos entonces con lo internacional. Dale. Vale. Después te reto. Hola. ¿Con qué empezamos? No me retes. Y bueno, esto es en vivo y en directo. No hay modo. No hay modo Ni modo. Hay una frase que me enseñaron a mí, ya que esto es un reality, vamos a hacerlo reality. Dale. Hay una frase que me enseñaron a mí en otra radio, que acá mi amigo Martín Loza, al que todavía no habíamos nombrado. Con pinche, no habíamos nombrado. Claro. Sí, eso, está completamente de acuerdo. Y es que no se muestran los hilos de la radio. Claro. Y nada, esas cosas. Uno está haciendo radio, porque esta radio, es maravilloso estar haciendo radio, para mí personalmente, porque aparte es una radio, esta nueva radio, que es la radio que se ve. Una radio claro, que se justamente, ve. todos tendríamos que tener en cuenta que es una radio que se ve. Que no es televisión. No, entonces como yo tengo en cuenta que es una radio que se ve, si encuentro algún gesto y alguna cosa que creo que se ve, que no es mía, la hago evidente. No, bueno, pateame. No la hagas evidente. Bueno, pongamos mesa claro, de porque cristal, resulta que me entonces. retan a mí porque ¿qué? Bueno. No. Así va agrandando. Sí, podés. Y porque si no hay que escuchar No. Yo creo que hay que poner todas las cosas sobre la mesa. Sin golpear la mesa porque sale al aire. No, golpeando la mesa. No. No, nos tenés que educar. Pará, relajemos. Un segundo, así. Listo, ya está. Bueno, arranquemos. Bueno, si arrancamos charlando de lo que queríamos charlar, después del separador, ¿por qué lado empezamos? ¿Por lo internacional o por lo que pasa en este país? Me parece que está tan pegado lo que está pasando en este país, porque además con noticias minuto a minuto, y sobre todo en la etapa en la que estamos, donde el día a día y el minuto a minuto cuenta, estamos ahí nomás a unos pocos días de la elección y nada menos que un tema que tiene que ver con un candidato del partido oficialista, es el que está en tela de juicio su conducta, su actuación, su relación, nada menos que con narcos, ¿no? Yo quería aprovechar para preguntarte, porque un poco entro con la audiencia en el programa, porque venía de otras cosas, y te decía antes que te lo iba a preguntar en el programa, porque yo estaba pendiente de un video que iba a sacar Esper, y que anoche no llegó a salir, y que tenía entendido, y vi en algún con algún graf en televisión, que estaba Esper que estaban pasando un video de Esper. Pero vos me dijiste que no termina ahí. ¿Qué pasó en ese video, por un lado? ¿Y qué otras cosas pasaron? Porque contanos un poco las últimas novedades. Siguen pasando. Por un lado, lo que no tienen en cuenta es que meten un video y lo desconectan de todo lo que dijeron antes, y está todo conectado, porque todos estamos viendo, vamos siguiendo las noticias, las entrevistas, etcétera, etcétera, y el video es un hecho más dentro de toda esa trama. Entonces uno, como deciste, no es un esquizo, en realidad, claro, no tiene todo compartimentado, uno va relacionando, entonces en función de lo que dijo ahí, uno dice, a ver ahora, y todo es contradictorio, absolutamente todo es contradictorio. Y de todos modos, entiendo que llegó a ese video porque
digamos, no le quedaba más remedio. Algo Bueno, tenía que decir, hasta Rossi le decía, pero decime, Bueno. recibiste, Bueno, no, pero- no porque grabó, pero la recibiste, no grabó, bueno, y así. claro, entonces, digamos, ahí ya era evidente que él se estaba cuidando de no quedar pegado con alguna expresión que después le trajera problemas penales, ¿no? Entonces, claro, estábamos atentos ayer, que llegaba, que a las 12 de la noche, no sé qué historia, salió el video, yo lo vi recién hoy, que fue publicado por Página 12, entre otros, y entonces explica, o sea, explica lo que podía haber explicado en las entrevistas, para empezar. Podía haber Claro. dicho, mire, ese dinero viene así, 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 sintético, viene de este lado, se cobra así, está así que... Pero aparentemente ya sabían que hoy iba a aparecer más información y documentación acreditando que efectivamente él lo había cobrado, en qué banco. Hay una cosa que todavía no alcanzo a entender porque aparece no ya en la planilla de la socia del narco, ¿no? Que No ya en lo que está en el expediente, claro, sino... sino directamente en las planillas de los bancos, ¿no? Claro. Pero lo que me extraña es que está con unos códigos que yo no entiendo, bancarios, supongo que códigos bancarios, hay una serie de números, letras, no sé qué, está el nombre de él, y después hay otras letras y números que son el número de matrícula del avión. Entonces, sí. yo no entendí, y lo han dicho así al pasar, ¿no? Y yo lo miraba y alguien dijo, es la matrícula del avión, y siguieron hablando, y yo digo, pero si esto es de un banco, ¿qué se lo ponen como un apellido más, como una referencia, como una... No entiendo. Sí, no queda Supongo claro. que se aclarará, pero no se ha dicho, no se ha hecho hincapié en eso, no lo han desarrollado, pero es todo muy nuevo. Qué interesante, Claro. porque primero rescatemos un detallecito. Nosotros veíamos una contabilidad Casera, digamos. casera, una contabilidad no Paralela, ¿no? paralela, sí. Sí. En negro, lo que se llama la libreta del almacenero, Ujú. donde figuraba la entrega. Eso es el comprobante que en el expediente Encontraron, en sí. Estados Unidos encontraron y por lo cual están condenados y ya está presa Así la, es. La contadora y socia. la socia. La socia. Y por lo cual se está pidiendo la extradición del narcotraficante Machado. Machado, Fred que está Machado. con prisión domiciliaria en espera de la extradición en Viedma. Así es. O sea, vayamos analizando todo eso. Entonces, ahí veíamos esa contabilidad y reitero, refuerzo, que para Estados Está Unidos... desde el 2021 Sí, preso. Desde el 16 de abril del 2021 está preso. Digo porque ya vamos a comentar otras cosas Sí, que sí, tienen sí, que sí. ver ya con eso. lo que yo quiero reforzar es que para Estados Unidos esa cosa trucha es suficiente. Así es. Es suficiente para Así que estén es. todos presos en cana, investigados y todo eso. Efectivamente, que estén en la causa. Sí. Imputados. Y como acá señor Esper negaba que eso son chismes de peluquería, decían con respecto Extraordinario. a lo que estaba en el expediente judicial de Estados Unidos, apareció, como bien dice Lía, los datos del banco. Del banco, efectivamente. Del banco, o sea, esos códigos son absolutamente legales, es una transferencia Exacto. realizada a alguien que se llama José Luis Esper con número de matrícula del avión. Sí. Eso habrá que ver qué quiere decir. Claro, esa parte nadie ha hablado, pero como se suceden tan rápidamente toda la información, entonces tampoco creo que se han puesto a profundizar en eso. Entonces, él larga anoche un Perdón, vid- si fue casualidad que es un código de Claro. aviación, es que es Por- un código yo lo bancario. sé porque alguien lo señaló, no es que No, yo me no. puse a estudiarlo. Lo que quiero decir, si fue una casualidad que apareciera Estaría bueno. al lado de su nombre, hay una señal divina, Exacto. hay una señal divina. Ni más ni menos. Y no es de las fuerzas del cielo, justamente. No, sí, o serán de la fuerza del cielo verdaderas. Bueno, la cuestión es que él entonces explica. Tiene un guión escrito supuestamente por sus abogados, porque él lee, no es que le explica a la cámara, él va leyendo, en un momento después que dice sintetiza, 1, 2, 3, no sé qué historia, y se envalentona, y entonces
actúa un poco. Nuevamente actúa en que esto es una mentira, que lo han querido enredar y no sé qué historia. Bueno, entonces ahí aclara que él fue contratado por una empresa, un señor Morales de esa empresa, que Machado en todo caso le comenta que había gente interesada en que le hiciera una consultoría, ¿no? Entonces, bueno, él se pone en contacto, pactan, no sé qué, le hace. Él dice, escucha esto, él dice que está en campaña y no va a poder retomar la actividad profesional hasta que termine la campaña. O sea que él da por hecho que va a perder, digamos. Porque después dice, perdí como en la guerra, haciéndose el simpático. Perdí como en la guerra. Si vos decís, yo no puedo retomar hasta que termine la campaña, si ganás, termina la campaña, menos podés desarrollar esa actividad. Por lo tanto, bueno, está todo armadito, se nota que está armado, a eso me refiero. Tampoco iba a ganar, pero se nota que está todo armadito, así, perfecto, entre comillas. Entonces, bueno, cierra todo. Digamos, alguien lo contrata, $200.000, habría que buscar lo que te contratan. Yo quiero trabajar de eso. Un adelanto de $200.000, ¿no? Qué bolito que se agarró. Y sí aclara, que yo cuando él aclaró eso, yo dije, acá debe haber una punta, que todavía no la encontré, pero él dice de una empresa que era bastante nueva. ¿Qué tiene que aclarar que una empresa bastante nueva? Que ya tenía un problema de deuda. Entonces lo consultan a él para ver cómo trabajar esa deuda, no sé qué historia, ¿no? Entonces, bueno, todo bien, le adelantaron $200.000 y después con el COVID quedó en la nada. Ahí terminó todo. Mira, la gente tira plata así como así. Qué fantástico. Bueno, de Guatemala la empresa, ¿no? La minera. Sí, no es plata, son 200 lucas verdes. Minera, una minera, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Entonces, bueno, él explica eso, no sé qué. Y ahora, antes de venir, estaba escuchando que un periodista, creo que es peruano o guatemalteco, muestra un diario, que es uno de los diarios más importantes de Guatemala, donde le hacen una entrevista hace 4 años, cuando todavía andaba por allá, cuando ya estaba la investigación, pero el tipo estaba libre, le hacen una nota a Machado. Y él habla y explica que él es el dueño de una minera, que es esta minera que lo contrató. Extraordinario. Y en el reportaje menciona algunas cosas, dice, hay un señor Morales que es empleado de la... O sea que no es ni Morales el dueño de la minera, que lo contrata y lo llama porque quiere sus servicios. Y además Machado dice que él es el dueño de la minera. Lo dice, está ahí expresamente. Bueno, me parece extraordinario todo eso. Extraordinario. Sí. Extraordinario cómo va, digamos, la mentira a patas cortas. Esta no tiene ni patas. Pero aparte la falta de, Fortu, la falta sí. de previsibilidad, la impunidad que tienen, con la que se mueven, porque estas cosas salen básicamente porque tienen una gran impunidad y creen que pueden hacer lo que se les canta. Exactamente. Entonces, se les salen cosas como su asesora de prensa, que ¿viste? yo tengo referencias de esa chica por otro lado, porque como asesora de prensa también tenía relaciones con algunos periodistas amigos. Ajá. Y verdaderamente es como ella dice, esa tipa no está... y que declaró todo en contra de Esper, esa tipa no es del kirchnerismo, es más gorila que los gorilas. Eso han dicho. Es realmente así, y yo tengo referencias personales de otras personas que la conocen, y es cierto. O sea, no tuvieron previsto que entre ellos había gente que podía llegar a decir las cosas que ellos están contradiciendo en este momento. Porque ellos van jodiendo a toda la gente que tienen alrededor y creen que eso es gratuito. Porque ellos Exacto. tienen el poder y avanzan y son impunes. Y viste, y todo el mundo te manda al frente después. En ese camino, Lía, permíteme agregar, porque no vamos a nadie le va a quedar claro, porque no nos queda claro ni a nosotros, ni a los periodistas que lo están informando. Pero permíteme traer, y que relates un poco, porque lo vas a hacer así de gracioso, un poco también... toda esta saga de la ministra de Seguridad, que se reparte, porque yo lo que creo que Esper, su problema entró entre si defendía su situación penal ante los juzgados de Estados Unidos o defendía su candidatura. Y el tipo optó por defender su cuestión penal. Se defiende él. Exacto. Obvio. Y la Patricia Bullrich, que no sabes si defiende la cuestión de seguridad o si
defiende su candidatura en Capital. Absolutamente defiende su candidatura, ninguna duda. Entonces sale a mentir que fue la Policía Federal la que hizo el operativo. En otro tema. Quiero decir, charlemos un poco de Patricia Bullrich también, o sea, de la parte que quieran. Sí, pero ¿sabés qué? Una cosa que me acordé en relación al tema de los narcos y los servicios prestados a los narcos, este señor Cuneo, que habla pestes de Milei y que bueno, y que no sé qué, en algún momento va a decir todo lo que tiene para decir, pero en un momento me recuerdo que comentó que estando en una situación bastante complicada económicamente, Milei, que no tenía ni guita para darle de morfar a los perros, hizo asesoramiento a grupos narcos. Sí, podría ser. Yo, en realidad, Cuneo no es... No, ya sé que no es santo de nuestra devoción. Sí, pero, no me gusta... Puede ser, bueno, mostrará, supongo, porque es un chantajista ese tipo, y en su modo de actuar. Entonces, y ha ido de una punta a la otra. Bueno, a mí no me... No te es confiable periodísticamente nada de lo que diga ese muchacho. No. Para mí puede ser que algo sea cierto, no lo sé, pero no lo tomo. Pero no, una cosa a la que yo quería ir, porque esto de Esper tiene, y ya referido a Fred Machado, tiene unas aristas que me parece que tendríamos que conversar, donde entra el tema del Poder Judicial, ¿no? Porque, a ver, entre y donde queda muy involucrado Milei, además, porque además tienen abogados, los mismos abogados, es una chanchada impresionante. El Fred Machado tiene un abogado, Oneto, creo que es el abogado de Milei. Abogado de Milei y socio en el estudio de Diego Españolo. Exactamente, y era abogado de Diego Españolo También. Entonces, según las declaraciones que hizo Yoma, en su momento, cuando piden la extradición la pidieron en el 21. Cuando piden la extradición es el juez de allá, de Viedma, donde está detenido, el que tiene que expedirse sobre eso. Pero previamente, Casal, el procurador general. Recomienda positivamente la extradición. Intentaron coimearlo, concretamente. Andaban buscando a alguien que tuviera contacto con Casal para llegar a coimearlo. Yoma dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y dije, nosotros eso no lo tomamos. Y de todos modos supone que sí, o no se acercaron o no tuvieron éxito, y entonces Casal dice que hay que hacer lugar a la extradición. ¿Y por qué llega a la Corte Suprema? Bueno, porque tiene que dictaminar la Corte y después, en última instancia, el que resuelve es el presidente de la República. Pero... Perdón, una cosa, porque los temas internacionales es la Corte, no sé cómo se dice. La jurisdicción, digamos. Sí, natural, digamos. Jueces naturales. Jueces naturales en la Corte Suprema, los temas internacionales. Pero tiene una cuestión política, que es el presidente, que es el que tiene que, en definitiva, hacer lugar o no a la extradición. Y también tengo ahí los fundamentos por los cuales podría no hacer lugar a la extradición, ¿no? Ya el presidente. Pero la cuestión es que cuando llega a la Corte le manda a pedir le devuelve el expediente al juez, o sea, ya cuando tendría que resolver, porque tiene la opinión de Casal, el juez que actúa en primera instancia dice que hay que darle la extradición, hay que conceder la extradición. Casal dice lo mismo, llega a la Corte y la Corte le pide, se lo vuelve a mandar al juez original y le dice... Para que vuelva a averiguar... Para que vuelva a averiguar si había habido alguna modificación en el expediente en Estados Unidos. Sí, una sola cosita, eso lo hace la Corte, el único fundamento que tiene la Corte para hacer eso es que ella misma se demoró muchísimo, como en Perú, ni como con Cristina, pero ni siquiera como está haciendo los jueces ahora en Perú, que lo están extraditando, o que está la audiencia de extradición en este mismo momento, y el hecho fue hace una semana. Quiero decir, esto ha pasado 4 años. La Corte se lo manda y para que el juez pida informe a Estados Unidos,
a ver si, a la justicia de Estados Unidos, a ver si había habido variaciones, todo por pedido del abogado de Machado, ¿no? Que va metiendo, obviamente, va alargando la cosa. Y resulta que el juez hace ese trámite, la corte contesta, y ayer, eso me acabo de enterar hoy, ayer el juez le vuelve a mandar a la corte y le dice, mire, está todo igual, así que acá hay que hacer lugar a la extradición. Ahora lo tiene la corte. Otra vez, mira vos. Rapidito el juez, ¿eh? Bien. Desde ayer. Y es coprovinciano mío, es de Río Negro. Ahora, pero todo se acelera, ¿ves? Por eso digo, esto es minuto a minuto. Y lo otro sí, vos lo mencionabas a Milei con todo este tema de Esper, que es el único que lo defiende, porque hasta Karina de entrada no lo quería ni de candidato, el único que lo defiende, digamos, lo sostiene a Esper es Milei, y no sería de extrañar que Esper lo tenga agarrado desde algún lugar con algo a Milei. Eso es lo que estaba pensando también. Bueno, porque ¿cómo decirte? Está bien que Milei es cabeza dura, que Milei es no sé qué, que si le llevan la contra no sé qué historia, pero esto es como demasiado, o sea, le hace tambalear el gobierno, porque esto impacta en los mercados, esto impacta en Estados Unidos, esto impacta en todos lados, ¿no? Entonces, no me extrañaría que lo tenga agarrado de algún modo y dice, si vos me sacás del medio, yo muestro esto. Podría ser, yo no tengo, imaginá, yo no soy periodista de investigación, pero en todo caso... que alguno investigue. Que algunos de los que se dicen periodistas que investiguen, por supuesto, que hagan nada. Bueno, y esto es solo una partecita. Podríamos matizar un poco de música. Sí. Perfecto, cómo no, acá estamos. Así como habíamos comentado el viernes pasado, lo traje a Milo J. Perfecto. Excelente. Uno estaba en la duda de qué tema poner, si el de Mercedes, el que hace con Mercedes Sosa Jangadero, o este otro tema que ayer lo escuché de casualidad, porque no había escuchado todos los del álbum nuevo. Este se llama Solidifican número 12, o sea que es Solidifican 12. ¿No? Solidificándose o solidificando 12. Número 12. Así como escriben los chicos ahora que abrevian todo, le ponen numeritos, bueno, toda la cuestión. Y me pareció interesante relacionarlo con el Día de la No Violencia de ayer, que se celebró ayer, el tema de la necesidad de humanizarnos, ¿no? Y de la lucha que existe entre lo antihumano y la búsqueda de un mundo verdaderamente humano. Gracias. Y en una parte de la letra dice, si el sol está solidificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Qué lindo. Muy bueno, muy bueno. Escuchémoslo por Milo J, que seguramente lo va a decir mucho mejor que yo. Adelante. Color lodo, que aprendió a estar con nada y con un poco ya tiene todo. Chilin, chin, chin es el modo, me chupa un huevo el cuándo, pero me interesa el cómo. Si el sol está solidificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Si el sol está solidificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Estoy volando con alas colgantes pa' esquivar un destino que me pide ser como antes. El ser feliz es un momento, no es un modo de vivir, ni el significado de existir. No sea tan gil. No tengo Dios ni religión, amores por 10, abrí el corazón. Salí caminando en ropa
ropa interior son pena con caparazón. Ay, 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 ay. Tengo un par de presentimientos bajo la ceja. Soy un libro en blanco y voy sin moraleja. Si el sol está solificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Si el sol está solificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Solo con verte quiero el mundo entero, pero siempre hay pero para llegar a amarte. Solo con verte quiero el mundo entero, pero siempre hay pero para llegar a amarte. Qué tierno que es. Milo J. Hermosísimo. Conversábamos, ¿no?, sobre en un mundo tan, efectivamente, tan tremendamente violento, tan desalentador para las nuevas generaciones, ¿no?, como se presenta, la necesidad de, bueno, de levantar las banderas de la no violencia, porque por ahí no se lo denomina no violencia, pero efectivamente todo lo que nosotros venimos viendo, estas movidas tan impresionantes en tantos países por el tema de Gaza, ¿no?, defendiendo, o sea, denunciando el genocidio que ha dado lugar, entre otras cosas, a esta flotilla que ha marchado, que ha navegado hasta Gaza, y cómo se da, me parecía interesante, porque se va dando en la base social, sin pensar en ninguna frontera, se va dando una sintonía en todos los pueblos, a partir de semejante brutalidad, que va generando como un entramado. Es muy extraordinaria, todas las movilizaciones son muy extraordinarias, todas las movilizaciones que se dan en los distintos países y dentro de cada país en las distintas ciudades. Y es como que eso va, los pueblos van por un lado con marchas claramente no violentas. Los pueblos realmente enarbolan la bandera de la no violencia. Y los gobiernos son los que imprimen violencia todo el tiempo, todo el tiempo. Como mucho escuchamos discursos a favor de la paz o denunciando, salvo excepciones, ¿no?, o denunciando los crímenes en Gaza. Pero después es como, ¿cómo decirte? Yo sé que el gran capital tiene un poder impresionante y entonces vos dirás un discurso, pero te acota absolutamente cualquier acción. Pero creo que, bueno, que por eso los pueblos se han hinchado de tanta hipocresía y entonces van entramando y van haciendo lo suyo, y yo aspiro que en algún momento saquen del camino a tanto gobernante hipócrita y se pueda constituir, bueno, como el humanismo aspira, una nueva nación humana universal, ¿no? Una nación humana universal. Vamos sintonizando los pueblos y los gobiernos no sintonizan con los pueblos, no son empáticos con los pueblos, no registran verdaderamente lo que los pueblos piden a gritos. Ese clamor popular no lo atienden, no lo escuchan. Y creo que ahí están como los vientos del gran cambio que inevitablemente se va a producir en este planeta, ¿no? A mí me surge una profunda asociación, casi geopolítica, con respecto a tanto al pedido de el reconocimiento del Estado palestino el otro día en las Naciones Unidas, sí, como a la defensa que nació, la difusión y la defensa que nació a la flotilla
Sumum Global. Sumum Global. ¿Saben lo que significa Sumud? No. ¿Ah? Apa. Bueno, acá les, ¿Le vas a les preguntar comento. a Dios? No, ya le pregunté. No, porque me llamó la atención. Sí. Significa en árabe firmeza, perseverancia y resiliencia. Interesante, Sí. interesante esa traducción. Bueno, con respecto a eso, yo creo que haciendo uso de la traducción de Sumud, que básicamente esa firmeza, esa perseverancia que ha tenido la organización civil, la sociedad civil, en organizar esta caravana, esta flotilla que es integrada por más de 40, 50, en distintos momentos hubo otras cantidades, embarcaciones, que llegaron, entre otras cosas, con barcos de guerra custodiándolos, barcos de guerra de Turquía custodiándolos, que de Italia también hubo custodia en algún momento, porque la amenaza del gobierno israelí, del ejército israelí, era permanente, que hubo ataques de drones, siempre cuidándose, porque, a ver si se entiende, hay países que lo han declarado como crimen de guerra, esta interceptación que ha hecho porque lo es, claro, porque absolutamente. son barcazas indefensas que van navegando con remedios y comida para gente que se está muriendo porque necesita esos remedios y esa comida, y el gobierno con voluntarios, ellos lo llaman terroristas, que ellos perdón, no queda bien que repita, pero es lo que dice Elías, voluntarios a los que ellos llaman terroristas, que están en camino a salvar personas, a salvar la vida de personas que están siendo aniquiladas con una práctica genocida que es la peor que se puede aplicar, que es hacer morir de hambre. A los niños, a las mujeres, a los viejos, a los seres humanos. Exacto. Entonces, perdón, que decía, y el poder de Estados Unidos en todo eso queda evidenciado en una de las cosas que leí ayer en Infosiberia, que es que el presidente Gustavo Petro pidió a su par estadounidense, Donald Trump, que permita la entrada de ayuda alimentaria a Gaza. Trump debe entender que no podrá comenzar ningún plan de paz si no entra inmediatamente comida a la población de Gaza. Más allá del rol de Petro, que celebro que hayan ese tipo de incursiones de presidentes latinoamericanos, cosa que antes hacían los nuestros, ahora los hacen los de Colombia y los de Brasil. Más allá de eso, entiéndase que se le está pidiendo a Trump que permita, se dan cuenta, ¿no?, cuál es el entramado geopolítico, porque es el veto de las Naciones Unidas. Vos sabés que justamente, ¿no?, con la celebración del 80 aniversario de creación de Naciones Unidas, aparecía una nota escrita por Herrera en la agencia Presenza, la leí, escrita por un analista, Herrera Kant. Es muy larga, es un análisis impresionante sobre la actuación que ha tenido y la no actuación de la ONU durante estos 80 años. Y me gustaría leer un pedacito, porque arranca diciendo: en 1945, cuando las bombas aún humeaban sobre Hiroshima y Nagasaki, las naciones del mundo juraron que nunca más. Nunca más guerras mundiales, nunca más genocidios, nunca más indiferencia frente a la barbarie. La promesa era solemne. La Organización de las Naciones Unidas nacía como el escudo de la humanidad, un pacto moral frente al horror y una herramienta política para contener a los poderosos. Se decía que por fin habría un lugar donde los pueblos pequeños tendrían voz y los grandes serían vigilados. Era el comienzo de una era de paz. 80 años después, la ironía muerde. La ONU existe, pero las guerras también. Las matanzas no desaparecieron,
solo cambiaron de escenario. El nunca más de San Francisco se convirtió en un siempre otra vez en Gaza, en Ucrania, en Ruanda, en Bosnia, en Yemen, en el Congo. Lo que nació como esperanza global hoy se arrastra entre discursos vacíos, resoluciones vetadas y comunicados de prensa que nadie escucha. La ONU no es el árbitro de la humanidad, es el notario de sus tragedias. Y ahí yo recomiendo la lectura porque en un momento dice, ¿qué debía impedir la ONU y no impidió? La guerra de Vietnam, con más de 3 millones de muertos bajo napalm y bombas. La ONU miró en silencio mientras un país era arrasado en nombre de la geopolítica. ¿Qué no detuvo? El genocidio de Ruanda en 1994, 1 millón de muertos en 100 días, mientras los cascos azules recibían orden de no intervenir. Una de las peores masacres del siglo XX ocurrió frente a sus ojos. ¿Qué permitió? Las matanzas de Srebrenica en Yugoslavia en 1995, donde 8.000 musulmanes bosnios fueron ejecutados a metros de los cascos azules holandeses que tenían la orden de observar sin disparar. ¿Qué ha tolerado? La ocupación israelí en Palestina desde 1948. La ONU fue cómplice en la partición que sembró el conflicto eterno y durante 75 años ha emitido resoluciones que Estados Unidos veta en cadena. Resultado: Gaza bombardeada, miles de niños asesinados, millones de refugiados, una tragedia continua que la ONU registra pero no frena. ¿Qué omitió? La invasión a Irak en el 2003, ilegal y devastadora, con más de 500.000 civiles muertos. La ONU no la autorizó, pero tampoco la impidió. Después, cuando ya era tarde, emitió comunicados. ¿Qué cayó? El desastre de Libia en 2011, convertido en estado fallido tras la intervención de la OTAN, avalada por resoluciones ambiguas. Hoy el país es un infierno, donde incluso hay mercados de esclavos, mientras la ONU aparece solo como testigo decorativo. Y así siguiendo, y así siguiendo. Es muy interesante el análisis. Y queda una síntesis ya de ese pedacito que leíste, la necesidad de reforma de las Naciones Unidas. Exactamente. Queda imprescindible. Exactamente. Hablábamos antes de empezar el programa con Fortu sobre esto y bueno, y sobre qué debería hacerse con Naciones Unidas, y bueno, Fortu decía, bueno, fundamental el tema del veto, ¿no? Y yo había estado leyendo que cuando se estaba por fundar la ONU y estaba, digamos, en desarrollo y en redacción la Carta de Naciones Unidas, el representante norteamericano, bueno, frente a la postura de que no hubiera veto, con la carta en la mano, dijo, si no hay veto, la rompió delante de la cara de todos, dijo, no hay Carta de Naciones Unidas. O sea, esa es la condición de origen. Claro. Esa es la condición de origen. La violenta condición de origen. Entonces hay que construir otra cosa, mientras se va cuestionando seriamente la ineficacia, la inoperancia y bueno, y el manejo tan a favor o en manos solo de los que tienen poder de veto. Son un exponente de la desigualdad. Son un exponente de la desigualdad de los pueblos en el seno de Naciones Unidas, que es donde se supone que están representados todos los pueblos, todos los países y todos los pueblos, ¿no? Así que bueno, habrá que... Es como el paso, ¿no? No empieza ahora, hace mucho tiempo que está cuestionado Naciones Unidas, y leía también sobre el desfinanciamiento. El desfinanciamiento. O sea, los países
que aportan o deberían aportar, han dejado de aportar hace tiempo, y Estados Unidos, que es el que aporta la mayor contribución, ha reducido esa contribución, y entonces, bueno, nada, la asfixia, y el organismo asfixia y se muere. Entonces me parece que es simultáneo, hay que armar otra construcción. Me suena como que alguien ha tomado ejemplo, ¿viste? Sí. Y lo está haciendo totalmente. Acá. La asfixia económica de los organismos necesarios para la supervivencia humana, en este país los está haciendo Milei. El topo que destruye desde adentro. El topo que destruye el Estado. Destruye desde adentro. Oh. Sí. Bueno, nos quedan poquitos minutos. ¿Quedó algún tema pendiente? Bueno, en realidad el tema económico... Yo quería mencionar simplemente, como no dejarlo partir, que realmente la votación de ayer en el Senado... Exactamente. Que tiene, da lugar... es el veto... Lo que hizo el Senado fue vetar el veto de Milei. O sea, claro, para que se veto entienda. al veto. Fue el veto al veto. Fue el veto al veto. Sí. Entonces queda absolutamente convalidada tanto la ley de emergencia en discapacidad, desde el lado parlamentario, como el financiamiento universitario. Así es. Eso significa que el Ejecutivo debe implementarlo inmediatamente. Así es. No tiene 10 días para la promulgación ni nada de eso. Tiene que implementarlo inmediatamente. Ya la ley de discapacidad, digamos. De emergencia en discapacidad. De emergencia en discapacidad, ya estuvo bicicleteándola con una suspensión de un decreto. No, donde le mandan a preguntar, dígame de dónde sacó la plata. Claro, al claro. Poder Ejecutivo. No, eso. Así que vamos a tener... Ahí la va a ligar el jefe de gabinete, cuya función es esa, justamente. Bueno, sí, el Senado ya están, las cámaras ya están cuestionando, ya hay una denuncia penal, ya se lo está persiguiendo en función de eso, pero yo confío más en todos esos mecanismos que están empezando a funcionar, y no me parece menor. Confío más en la motivación que han tenido esos organismos para funcionar, que es la presión popular. Así es. Me parece que... Bueno, vos, perdón que te interrumpa, pero vos querías que hablar... No, pero antes me decías, hablemos un poco de Bullrich, y me parece que además todo lo que está sucediendo en este momento en el país demuestra... Bullrich sigue con la represión. Yo cuando veo las fuerzas de seguridad desplegadas, toda la fuerza, mientras tenemos a la vista que los narcos entran y salen en este país sin que nadie los registre, nadie está enterado de que si están o no están, por dónde salen, y mientras tiene toda la fuerza de seguridad que debían estar en la frontera, están en la Plaza del Congreso agarrando a palos a los jubilados, las personas con discapacidad. Es tan monstruoso, pero es tan evidente. Quiero decir, no es nuevo, no es que nos damos cuenta ahora, pero contrastar esas imágenes es tan fuerte. Lo que pasa fue lo contrastante, Lía, si me permitís un segundo, fue esa imagen de este miércoles, otra vez la represión a los jubilados, cuando ya no había habido represión los otros días, con movilizaciones. Exacto. Menos gente incluso. Muchísima menos gente. Un puñado de gente, y otra vez a reprimirlo. Y justamente esta señora Bullrich es la que, hablando del triple crimen, dijo que las fronteras eran un colador. Pero mamita, si es función tuya, la reputa madre. Exactamente. ¿Cómo vas a decir vos que es un colador? Es que recién pudimos poner alambres a 200 metros de la frontera. Estuvimos trabajando años y haciendo una gran inversión y pusimos alambre en 200 metros. Nos faltan unos varios miles de Yo kilómetros. te digo, tiene razón Bullrich en una cosa. Ella dice el que las hace las paga. Entonces la van a pagar. La vas a pagar, Bullrich. Todos ellos la van a pagar. Vos, Bullrich, especialmente, la vas a pagar. Claro. Y no van a ser las fuerzas del cielo, va a ser la fuerza del pueblo. Exactamente. Bien. Yo te voto. No, yo no quiero que me votes a mí. No voten a esa mina. Va a ser senadora por la ciudad de Buenos Aires. Porteños, por favor. Sí.
Sí, Por sí, favor. sí, sí. El daño que esta mujer nos viene haciendo. Tan evidente, tan a la vista. Desde sacarle tan... el 13% a los jubilados en el 2001 o 2002. Claro, no sé porque qué no año. empieza ahora el Sí, daño, sí, ¿no? sí, Es sí. permanente. Es una saltimbanqui muy jodida. Sí, si fuera Es- solo saltimbanqui no tendríamos problema, pero Claro, hace un daño, pero muy tiene una jodida. capacidad de daño y está justamente en esos lugares donde tiene toda la capacidad de daño a su disposición. Y nos vamos, yo me despido, yo los saludo, yo les mando un abrazo. Y nos vamos Gracias a todos. escuchando otra vez a Milo Milo. J Muy y bien. a Mercedes Sosa haciendo hermoso. una versión Hermosísimo. espectacular. Y se escuchan palabras de la grabación inicial en el tema. Así es. Al principio. Así es. Bueno, Así que tengamos una muy buena semana y ahí vamos con mi Buena Chau a semana. todos. Chau, 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 chau. Chau, Chau, diría Gracias. Tinelli. Gracias. Sí. Entramos en jangadero, ¿no? Bueno. Jangadero. Claro. Tiene que salir en la primera, ¿eh? Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el